Gloria a Dios. Excelente. Maravilloso. Gozoso, ¿verdad? Estar aquí en la casa de Dios una vez más. Yo quiero que vayamos a la porción de la palabra de Dios en la que acaba de leer nuestro amado hermano Mateo, capítulo 2, ¿verdad? El Señor va a hablarnos a través de esta su palabra. Mateo capítulo 2 del 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Dios Padre bueno, ¿cuál es el humano que entendería esta revelación? ¿Cuál es el humano que entendería
este misterio de tu palabra si no fuese por tu gracia. Señor, nuestro entendimiento es incapaz, insuficiente para entender esta palabra tan poderosa, este plan tan potente. Pero gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarnos tu palabra a nosotros, de tal manera que nosotros la vivamos, la apliquemos y seamos luz en un mundo que está, Señor, caído. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, como dice la porción, la visita de unos magos, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de la visita de esos magos? Adorar a Dios. El propósito de esa visita de esos magos es adorar al Dios y Padre eterno, encarnado en ¿quién? En ese bebé. Adorar a Dios que ha venido como un bebé. Y así también lo vemos que dice Isaías, ¿verdad? En el capítulo 9, verso 6, donde dice: porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombros. Yo quiero que prestemos suma atención al nombre de ese niño. Miren cómo dice la porción: porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará el nombre de ese bebé? Admirable. ¿Cuál otro nombre lleva ese bebé? Consejero. ¿Cuál otro nombre lleva ese bebé? Dios fuerte. Ese no es un bebé común. Ese es el mismo Dios encarnado, como ya nosotros sabemos. Dios fuerte, Padre eterno. Oigan el nombre de ese bebé: Padre eterno, príncipe de ¿qué? De paz. Amada iglesia, estamos bien entendidos de que ese bebé, de que el pesebre ya no existe. Estamos conscientes de que no existe. La cuna de los bebés la regalan o la dan por otro lado, ¿verdad? La cunita. ¿Por qué? Porque ellos crecen, ¿verdad? Pues ese pesebre se deshizo, porque ese bebé creció, y ese bebé vino a cumplir el propósito de morir en la cruz para pagar la culpa ¿de quién? De todos nosotros los pecadores, ¿verdad? De manera que no existe pesebre, pero tampoco existe ya los huesos que estaban en la tumba, ¿verdad? No está. ¿Por qué? Porque ya está en los cielos. Dios fuerte, Padre eterno. De manera, hermanos, que los magos, estos hombres de fe, vienen, ¿verdad?, a dar reverencia
De eso es que se trata la adoración. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a adorarle, a reverenciarle, a glorificarle, a darle a entender, aunque ya Él lo sabe, pero a manifestarle el amor que tenemos para con Dios. El Señor se goza cuando venimos a su casa a adorarle. Y estos magos vinieron de muy lejos buscando al nacido, ¿verdad? Ese bebé. ¿Y quién guiaba a los magos? Dice la porción, una estrella. A los hijos de Dios que se sujetan a la obediencia, el mismo Espíritu Santo los guía cada día. A los magos los guió aquella estrella, pero a ti y a mí nos guía el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Y es por eso que nosotros nos preguntamos, ¿estamos en disposición ahora en este tiempo de Navidad de recordar aquel gran acontecimiento y hacer como hicieron los magos, adorar al Señor? ¿Está usted en disposición de adorar al Señor ahora, de glorificarle? Aquellos hombres caminaron sumamente muchas distancias con el propósito de glorificar al Salvador prometido, porque hacía miles de años que se había hablado de que habría de nacer un Salvador, y ya ellos están mirando esa promesa, ¿verdad?, cumplida. Pero qué triste, ¿verdad?, que hoy las personas no quieren adorar a Dios. Los magos recorrieron un trayecto grande, como le dije antes, pero hay muchos hoy día que la iglesia le queda lejos y no van. Y Dios quiere que estemos en disposición de buscar su presencia, de buscar esa intimidad con Él, ¿verdad? Aquí vemos que la porción dice que había unos hombres muy religiosos, entre ellos los escribas, los sacerdotes, que estaban atormentados junto con Herodes. ¿Por qué estaban atormentados los sacerdotes y Herodes también? Porque ellos no querían un superior, ellos no querían un rey, solamente ellos tenían que ser los líderes religiosos del pueblo. Ya ustedes ven lo que hace Herodes. Herodes diría: aquí heredero solamente mis hijos. Y en el versículo 4 vemos hombres llevando religiosidad, pero no llevando la fe en Cristo. Dice el verso 4: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos hicieron una reunión de emergencia porque ellos necesitaban hacer algo, buscar la manera. Bueno, nosotros sabemos
qué quisieron hacer estos judíos y los fariseos cuando el Señor Jesús resucitó. Ellos hicieron una reunión nuevamente y dijeron: vamos a decir que sus discípulos se robaron el cuerpo. Pues eso fue en su muerte, pero ya aquí ellos están haciendo una reunión. Herodes convoca una reunión de emergencia. Aquí no puede haber otro rey que no sea yo o mi familia. Y es por esto que vemos que esos grandes religiosos eran el Senado, como aquí ven el Senado, ¿verdad? Ustedes saben qué es lo que aprueban estos senadores, que no tienen el corazón anclado en Cristo. ¿Qué es lo que aprueban? De todo. Si dejan los senadores a su libre decisiones, pues ya aquí se casara hombre con hombre y mujer con mujer, y el aborto tuviese como el arroz en los colmados, si fuera por ellos. Pues estos religiosos ocupaban la posición de los senadores el Sanedrín, vamos a decirlo así. Entonces ellos eran los líderes religiosos, personas que vivían para deleitarse en la religiosidad y no en la fe en Cristo, porque ellos también tenían conocimiento vasto de que se ha estado esperando el Mesías, ¿verdad? Y es por esto que el texto dice que los sacerdotes y los escribas eran los principales servidores del pueblo. Ellos eran los encargados de la adoración. Óigame, ellos eran los encargados de adorar a Dios. ¿Y a qué Dios ellos adoran? Si no reciben el Salvador enviado. O sea, que hay personas que viven amando una religión y no aman al Salvador. Amando una religión y no pone la fe puesta en Cristo. O sea que aquellos religiosos no estaban adorando al Dios y Padre eterno, como dice la porción. De modo que estos hombres que componían, ¿verdad?, ese Senado, por unos 70 y pico de personas, 71, fueron los hombres, ¿verdad?, a los cuales el rey Herodes convocó rápidamente para buscar la manera de deshacerse de ese rey que ha nacido, ¿verdad? Y es por esto que estamos entendiendo que toda persona que se opone, ¿verdad?, a la obediencia a Dios, ha de asumir muchos dolores, ha de asumir mucho tormento. Y el tormento mayor, que es cuando el Señor Jesucristo venga, ¿verdad?, por su iglesia. Pero si vemos también a José y María, que ellos huyen ¿a dónde? A Egipto. Recordamos que dice la porción que Herodes se sintió muy molesto porque los magos no volvieron de él. Ustedes saben que el texto dice que Herodes le dice a los magos: miren, vayan, y cuando ustedes lo encuentren, vengan, díganme lo que yo voy directamente a adorarle. ¿Era adorarle, querido? No. Pero aquí dice
Herodes y ese grupo eran los encargados de la supuesta oración. De manera que vemos aquí el intento de Herodes de querer matar, ¿verdad?, a Jesús, y la manera en la que Dios protege a ese bebé. Querida iglesia, no importa los ataques, no importa las amenazas que usted y yo recibamos como creyentes, tenemos el Dios y Padre eterno que está a favor nuestro y que no va a permitir que nada ni nadie interrumpa el plan de salvación, de redención que Él tiene para con todos y cada uno de nosotros. Eso fue lo que Herodes quiso hacer, ¿verdad? Así que esto revela esta iniciativa de Herodes de querer matar al niño Jesús. Revela aquí varias verdades, ¿verdad?, acerca del método de Dios para cuidar, para guiar, para proteger a sus hijos. El mundo usa un método, pero Dios tiene otro método. Aquí vemos que Dios protegió a José y a María y a su hijo. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo José? Cooperaron, obedecieron. Tristemente hay personas ahora que quieren ser bendecidas, que quieren ser cuidadas, que quieren ser prosperadas, pero sin obediencia nada es posible. El verso 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dios está protegiendo al bebé, ¿sí o no? Pero María y José tienen que actuar, ¿sí o no? Si ellos dicen: no, yo no me voy, yo me voy a quedar en esta casa que está más segura, ¿están en desobediencia? Dios tiene el poder para proteger a ese bebé en cualquier lugar donde ellos se encuentren, pero Dios está dando una orden de obediencia, y eso es lo que Dios hace todos los días con nosotros. Y a veces Dios nos dice, nos manda, nos da una ordenanza, y nosotros, déjame ver si puedo, o tal vez, o ahorita, o más tarde. Sabemos que hay que adorar al Señor en el templo, glorificarlo. Bueno, pues es a las 4, yo me preparo a las 3:50. La vida cristiana es una vida de accionar, miren, así ya. O José y María dijeron: Señor, yo me voy mañana porque está muy oscuro. No, Dios se deleita en la obediencia, y es evidente, ¿verdad?, que la protección de Dios para tu vida, para mi vida, requiere de obediencia, porque Dios no resiste los soberbios. Dios no resiste que Él da una orden y el hombre la haga cuando le parezca. No. Dios pudiera permitir que algunas cosas no le sucedan a los creyentes. Él puede permitir que no le suceda.
Pero Él quiere que sucedan cosas para que nosotros nos apresuremos, nos inquietemos, nos movamos. Porque muchas veces, como creyentes, nos acomodamos. Y si nosotros vemos en un sentido literal, ¿verdad? ¿Cómo inicia la vida de nuestro Señor y Salvador? ¿Cómo inicia la vida de ese Padre eterno? ¿Cómo inicia la vida de ese consejero? ¿Cómo inicia la vida de ese príncipe de paz? ¿Cómo inicia? Bueno, literalmente vemos que el Señor Jesucristo inicia su vida como un refugiado y extranjero. Así es. ¿Para dónde tuvo que huir? Para Egipto. Porque lo están ¿qué? Persiguiendo. Y estamos muy conscientes de que si Herodes, si fuese por el plan humano de los hombres, Herodes encontraba al recién nacido, miren, ¿y qué iba a quedar de él? Nada. Estamos viendo la muestra. Cuando se vio burlado por los magos, ¿qué fue lo que mandó a hacer? ¿A matar a quién? O sea, no pude matar al Salvador, lo mato a todos. ¿Saben? La consecuencia del pecado, ¿qué es lo que trae? Muerte. La desobediencia del pecado acarreó muerte a un pueblo inocente, a un matrimonio inocente. Eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre. Y por eso fue que Dios envió a ese bebé en un tiempo como este, vamos a ilustrarlo así, de Navidad, para que nosotros seamos diferentes, para que nosotros vivamos para honrar a Dios y para que nosotros entendamos que desobedecer los principios, los mandatos de Dios acarrea muerte. Pudiéramos ver, ¿verdad?, que para el limitado entendimiento humano, que parecería más fácil que Dios, imagínate, cuando unos de esos pueblos salían a la batalla, que venían miles de guerreros y venían otros 300 siervos del Señor a pelear, 300 contra miles y miles. ¿Y quiénes ganaban? Los 300. Porque Jesucristo, el Señor, Jehová Dios, peleaba por ellos. Pero nosotros pudiésemos decir, bueno, pero Dios en su poderío, en su soberanía, ¿verdad?, pudiera exterminar de una vez y para siempre a Herodes y problemas resueltos. Pero Dios quiere que se cumpla el plan paso por paso, como tú que estás aquí ahora, que va entendiendo, asimilando paso a paso el plan de salvación, el plan de redención que Dios tiene para ti que está escuchando este mensaje. Nosotros vemos que incluso
después de resolverse, ¿verdad?, las pruebas de que están en Egipto, pues ya muere Herodes. Entonces el Señor le da la señal a José y María de que ya pueden regresar. Pero todavía siguen preocupaciones, porque murió el papá. Pero dice José, pero queda el hijo, que también puede hacernos daño. Y dice el verso 19, vamos a ver, dice el verso 19, dice aquí el verso 19, pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. El Señor está obrando en José, en María, en ese matrimonio. Pero ese matrimonio también está activo, mirando consecuencias. Y eso es lo que Dios también quiere, que nosotros estemos en disposición de, como creyentes, estemos mirando la consecuencia de esta situación, la consecuencia de el paso que vamos a dar, la consecuencia de el negocio que vamos a emprender. Y es por esta razón que siempre se necesita, como la necesitaron José y María, tú y yo necesitamos siempre la protección y el cuidado de Dios, porque el adversario nunca cesa de atacar. Nunca se detiene de atacar el adversario. De manera que Dios quiere que, como creyentes, nos mantengamos activos y dispuestos a obedecer primeramente su palabra y después las demás cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamarnos a nosotros bienaventurados, porque Dios quiere bendecir. Es como la porción del Salmo número 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Herodes y aquella comisión andaba en consejo diabólico y carnales. Pero Dios quiere bendecirnos a nosotros como creyentes. Y para Él bendecirnos debemos de rechazar todo consejo que no sea del agrado de Dios. Dios quiere bendecir a todo aquel que no anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que medita en la ley de Jehová.
Meditemos, hermanos, meditemos cada día en la ley de Dios, que es la que puede dirigir nuestros corazones, nuestro pensamiento, ¿verdad? De manera que Dios quiere, amados hermanos, bendecirnos, pero necesitamos meditar en su ley, que nos deleitemos por venir a su casa a alimentarnos de su palabra, que en el aposento de nosotros inclinemos nuestro rostro y le adoremos, le pidamos perdón por lo que tenemos que pedirle perdón como siempre, pero que le adoremos, porque Él está en la disposición, ¿verdad?, de bendecir. De eso es que se trata esta época, de eso es que se trata la Navidad, de que Dios envió a ese bebé a nacer, pero ya nosotros vimos que ese bebé es el mismo Dios encarnado, porque no hay un bebé que se llame Padre Eterno, porque no hay un bebé que se llame Príncipe de Paz, porque no hay un bebé que se llame Consejero en este mundo, solo Dios el Padre. De manera que el Señor Jesucristo nació, creció, fue a la cruz del Calvario para librarnos a nosotros de ir al infierno eterno. Esa es la buena noticia, porque el Evangelio es buena nueva de salvación. Para eso fue que Cristo murió. Dios mandó a su Hijo en un tiempo de Navidad. No fue para que coman lechón asado y hagan fiesta. No. Él mandó al Salvador por la sentencia de muerte que ha estado puesta sobre el hombre. La paga del pecado es muerte, y ese regalo de Navidad es Jesucristo para perdón y salvación. Amén. Yo quiero entonces que oremos. Y si aquí hay alguien, ¿verdad?, que aún no ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, no espere a la próxima Navidad para entregarle su corazón a Cristo, porque usted y yo no sabemos si vamos a durar 10 días más aquí pisando esta tierra. Tenemos que asegurarnos ahora en Cristo. Si Él vino a morir por ti y por mí, vamos a ser agradecidos con nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, porque ese es el propósito. Ese es el propósito tuyo, Señor, de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en el lugar nuestro. De eso se trata la Navidad, de que el pueblo estaba condenado y sentenciado, y tú enviaste esa gracia tuya para salvación de todos nosotros. Te pido, Señor, por tu iglesia, por esta tu iglesia de La Caoba, Juan Tomás, para que tú, oh Dios, desde ahora, el próximo año, iniciemos con una fe firme, poderosa, y que como iglesia podamos crecer en fe, en fidelidad, en número, en coinonía, en servicio, en predicación, en que le hablemos a nuestra familia, a nuestro pariente, de que Jesucristo es nuestro Salvador, que no nos avergoncemos, porque tú lo dices claro en tu palabra, que todo aquel que se avergüenza de ti, tú te avergonzarás de él
delante del Padre Eterno. Yo te ruego, Señor, que no permitas que ningún hermano de aquí, de esta tu iglesia, se avergüence, para que un día estemos todos juntos adorándote y glorificándote por toda la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, muchas bendiciones.